All right. Hello, everyone. Buenos Thank you. días a todos, gracias por acompañarnos. Soy Ann Siblis, soy consultora de investigación aquí en el Banco Mundial. Hoy es nuestra primera sesión, en esta sesión de 5 paneles que vamos a ofrecerles en las 2 próximas semanas como parte de este simposio sobre instituciones financieras corporativas y desarrollo rural. Aquí pueden ver el enlace en la página web, pueden inscribirse para las sesiones y aprender un poco más. También tenemos un enlace en el cuadro de chat. We are offering simultaneous Estamos ofreciendo interpretación simultánea para esta sesión. Ustedes pueden hacer clic en el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla y seleccionar el idioma que prefieran, sea inglés, español o We're francés. also offering a Q&A option También for hay una attendees. opción If you'd like de to ask any cuadro de questions that might preguntas be y of interest, respuestas, your microphone is Q&A, muted, para but this preguntas que Zoom puedan participant tener will be unmuted at para any los time during the event. panelistas. Towards the end of the event, Ustedes, si bien tienen sus by the end of the micrófonos apagados, presentation, will pueden be recorded, participar and mediante we will este share the cuadro. Estamos recordings grabando after the la session is sesión over. y vamos a And with that, compartir la I'll turn it grabación over una to vez Panos que Barangis to terminemos begin el the session. simposio. Ahora voy a dar la palabra a Panos Parankis, que moderará la sesión. Hey, good morning, everyone. Buenos Good días a afternoon. todos, The buenas first tardes. session La of this primera panel is sesión de around este panel the contributions tiene que of ver con la cooperative contribución de institutions las to instituciones rural financieras development in this corporativas region. con la inclusión Um, financiera rural. my name is Panos Barangis, Soy and Panos I will Barankis be your moderator. y seré su The moderador. agenda is that I will give a very short presentation as Yo les daré una background, presentación muy and then I breve will get to como introduce the antecedente y panelists, luego and we will presentaré a start los with the panel panelistas. discussion, Luego and then tendremos we will move una to discusión con los discussing panelistas y with luego the audience. pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas con la audiencia. The rural financial inclusion is an important part of La our inclusión work. financiera rural es parte The rural importante de la financial labor. Cuando inclusion consideramos los includes datos, data vemos around que la inclusión financiera rural, es financial decir, personas institutions, que tienen formal financial institutions, créditos y cuentas con is instituciones financieras below formales, bueno, el other nivel financial está inclusion por standards, debajo en meaning el área rural que en el resto de los access países. to Es decir, financial que las zonas services rurales and tienen menos acceso a products los servicios y compared to productos the overall financieros en economy. comparación con la This is economía como un something to be todo. expected because Esto es algo que es de esperar of the issues and the challenges debido a los that financial retos institutions que face in enfrentan las serving instituciones rural areas. financieras en cuanto a brindar The servicios a challenges las of zonas financial rurales, es informality, decir, the por ejemplo, el increased alto nivel number de of shoppers. informalidad y las Um, distancias. Esto the genera openness dificultades. from formal financial El institutions is quite acceso important a because los this is productos what we financieros need to formales es follow in order to importante create their porque income. las They need to personas smooth their income. They necesitan need tener to créditos save. para aumentar And sus informal empresas, financial también institutions necesitan esos can servicios provide para ahorrar some y support to los formal servicios y productos funders financieros formales pueden brindarles especially canales. the local money lenders can do fill a gap, but often Si can bien hay servicios come at informales a que higher cost. cubren una brecha, And esos servicios informales the local tienen un operators costo más can prevent elevado people from y a veces having access la to falta de, full financial de acceso services. a servicios There are formales several types of realmente se financial siente. Hay institutions distintos that tipos de operate in rural instituciones communities, financieras but que operan en las zonas sometimes rurales, como microfinance bancos institutions comerciales, do instituciones de cooperatives, state microfinanciamiento, development banks, and now, of cooperativas, course, bancos de the desarrollo fintech estatales, industry. también las empresas de tecnología So financieras o fintech. all of the financial institutions are needed because Todas there estas are instituciones financieras very son high necesarias, heterogeneity dado que of the los population in clientes en el rural ámbito areas, rural son many muy financial heterogéneos, institutions to lo que hace operate. que sea necesario contar So con far, a lot of distintos tipos de attention has been instituciones done on financieras. Se ha commercial prestado mucha banks atención a los bancos and comerciales microfinance, y but al relatively less on microfinanciamiento, pero se ha cooperative prestado menos institutions atención a that las seem instituciones to need financieras attention cooperativas, due que to hoy their están recibiendo unique mayor atención dedebido a las unique características features únicas que are presentan. summarized in three Estas categories. características únicas se categorizan en tres elementos, tres categorías. Primero, el valor So de they los can miembros. provide Estas instituciones financieras a lot corporativas pertenecen a sus miembros of services to their y members brindan and muchos servicios a los miembros, incluso en and épocas de there is dificultades. the ownership also brings some Además, advantages, but estos dueños in terms generan of algunos governance beneficios y financial algunas institutions. dificultades. Por ejemplo, en Then cuanto a la cost gobernanza proximity. de These las cooperative cooperativas. financial Un institutions elemento tend to close positivo tiene que with ver con la clients, proximidad con el cliente de las which are of course cooperativas. members also.
sus clientes son a la vez sus miembros, entonces entienden mejor las necesidades, pueden evaluar mejor los productos que necesitan y pueden evaluar mejor el riesgo crediticio. Además, están incorporadas estas cooperativas en la comunidad. En general, tienen el hecho de que no están allí simplemente para ser sostenibles desde el punto de vista financiero, sino que además también quieren tener un impacto en la comunidad en que funcionan. El objetivo de este panel consiste en primero investigar el papel de las instituciones financieras cooperativas para promover la inclusión financiera rural en los 3 países de los que estaremos hablando. También queremos entender qué impulsa las diversas estructuras de estas instituciones financieras corporativas. Queremos explorar los impulsores de transformación de las estructuras de las instituciones financieras corporativas y los retos que enfrentan en el proceso. También queremos considerar cuál es la visión hacia el futuro. Y por último, queremos ver el papel de las nuevas tecnologías y otras innovaciones que harán que las instituciones financieras corporativas sean más ágiles y puedan brindar mejores servicios a las personas en el ámbito rural. Consideraremos estos temas a través de la lente de 3 organizaciones de este tipo diferentes. Por un lado, veremos una estructura de alta integración. La segunda es son las organizaciones principales de tamaño medio. Y por último, veremos a estas pequeñas entidades. Cuando tenemos un grupo con muchas pequeñas entidades, en la primera, en una de alta integración, este es el panel representado por Albania. La segunda, donde vemos organizaciones principales y de tamaño medio, es la que representa Colombia. Y la que cuenta con muchas pequeñas entidades, este modelo está representado por Etiopía. Pasemos entonces a nuestros panelistas que van a presentar estos 3 tipos distintos de estructuras de instituciones financieras corporativas. El primer panelista es Ana Conini, que preside Fedinvest en Albania. Luego escucharemos a Berhan Kidanu, que es el líder de proyecto en la Agencia de Transformación Agrícola de Etiopía. Y el tercer panelista es Enrique Valderrama, que es presidente ejecutivo de FECOLFIN en Colombia. Vamos ahora a pasar a la discusión con los panelistas, que cuenta con el siguiente formato. Tendremos 2 rondas de preguntas a los panelistas. Cada uno de los panelistas recibirá una primera pregunta y una vez que hayamos completado la primera ronda, pasaremos a la segunda ronda de preguntas para cada uno de los panelistas. Al finalizar la segunda ronda, pasaremos a las preguntas y respuestas con la audiencia. Pasemos entonces a nuestro primer miembro del panel, la señora Sana Conini, presidenta de Fedinvest en Albania. Bienvenida, Sana. Es un gusto contar con usted en el panel. Mi primera pregunta para usted es que su organización ha tenido una gran transformación, fusionando todas las organizaciones que tenían en una. ¿Cuáles fueron las decisiones que impulsaron estos retos, esta transformación y cuáles fueron los retos que enfrentó? ¿Cuál ha sido el impacto para la capacidad de Fedinvest para brindar estos servicios en un área mayor? Muchísimas gracias, Panos. Estaba con mucho entusiasmo por ser parte de este simposio. Como usted dijo, soy presidenta de Fedinvest. Nosotros empezamos en 1992 y nuestra organización ha cambiado mucho desde su creación hasta hoy. Empezamos siendo muy pequeños. ¿Podríamos mostrar las diapositivas, Ken? Permiso. Sí, 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 claro, podemos hacerlo. Vamos a poner las diapositivas aquí. Nosotros empezamos en 1992 y éramos muy pequeños como proyecto del Banco Mundial para reducir la pobreza en las zonas rurales.
Había áreas muy pobres, no había tradición de préstamo, dependían de otras estructuras, porque la estructura estatal era muy, muy pequeña. Nuestro proyecto, diapositiva 3, por favor. Nuestro proyecto se concentraba en el apoyo financiero. En el momento inicial teníamos una estructura informal y adaptábamos nuestra estructura a la situación utilizando a líderes comunitarios y también eh, para nuestras actividades. Esto tuvo éxito de manera tal que el primer modelo corporativo financiero pareció ser una buena senda y nosotros generamos con ayuda del Banco Mundial el primer marco jurídico. Esto se generó como una organización principal y a través de los años seguimos brindando servicios a nuestros miembros. Nosotros siempre estuvimos allí para nuestros miembros en épocas buenas y malas, pero luego de algunos años, con un gran aumento de actividades, nosotros debimos enfrentar nuevos retos como la falta de escala, poca rentabilidad y dificultad en cuanto a conseguir nuevas inversiones. Próxima diapositiva. Los miembros consideran a nuestra organización como su organización, pero veíamos que teníamos que hacer más que brindar microcréditos y ahorros. Tenía que ver también con trabajar con remesas, las pymes. Además, generamos una nueva ley que mejoró la necesidad del uso de tecnologías, las destrezas de nuestro personal, sostenibilidad, etcétera. Esto también dio lugar a una gran reflexión combinada con el establecimiento de una alianza muy profesional con otros bancos. Nosotros allí nos dimos cuenta de que era necesario cambiar, pero que vimos que debíamos conservar el ADN de la organización original, nuestros principios democráticos y los objetivos de alcanzar la economía de escala. En tiempo récord logramos organizar a todas las pequeñas agencias con la visión de tener una nueva institución. Decidimos la consolidación de los activos y el capital. Los miembros de la organización pequeña se convirtieron en miembros de la nueva organización consolidada y a la nueva organización la denominamos FedInvest. Una próxima diapositiva, por favor. La consolidación fue una situación donde todos ganaron. Todos los esto desde la perspectiva de todas las partes interesadas fue positiva para los miembros, para quienes ocupaban cargos electos, para el personal y también para Albania. Próxima diapositiva, por favor. Desde la consolidación, nosotros hemos mejorado nuestro marco de gobernanza corporativa, hemos mejorado la tecnología de informática y hemos desarrollado el sector de las pymes. También hemos recibido ayudas del Banco de Albania, incorporamos canales digitales y mejoramos la gestión del riesgo y la información financiera. La membresía de FedInvest se ha duplicado, los inversores se han triplicado, los depósitos se aumentaron en un 70%, los préstamos 55%, la rentabilidad y los ratios de capital mejoraron también. Y todo esto mientras nos manteníamos fieles a la misión de FedInvest. En conclusión, no podemos exagerar el valor para los miembros y el impacto para la comunidad, y esto con un crecimiento sostenible que requiere una base de capital sólida y gran rentabilidad utilizando tecnología inteligente. Es todo lo que tengo. Estoy a la espera de las preguntas. Muchas gracias. Cumpliste perfectamente con el tiempo y fue una respuesta muy completa. Realmente una transformación muy importante y resultados muy interesantes después de esa transformación. Felicitaciones, has logrado muchísimo.
Ahora vamos a pasar al siguiente panelista, Berhan Tidani, de Etiopía. El modelo etíope es distinto porque es un modelo bastante descentralizado. Entonces, mi pregunta para Berhan es, dado el modelo de cooperativa que es descentralizado, comparado con el de Albania, ¿cuáles son los motivos que les llevaron a ustedes a escoger ese modelo para Etiopía y cuáles son los desafíos de las instituciones financieras cooperativas y lo que enfrentan en Etiopía? Muchas gracias. Gracias por brindarme esta oportunidad. El problema comienza con el enfoque. El enfoque era una sola entidad por aldea. Tenemos unas 70,000 aldeas en este país, pero tenemos unos 23,000 municipios y era muy difícil organizar todas estas organizaciones. Era un sistema muy poco integrado con un gran nivel de fragmentación. Entonces tuvimos una estructura triple con una agencia de promoción a escala federal y la estructura tenía 3 niveles, pero esta estructura de 3 niveles no ve una diferenciación en las estructuras de los niveles, de manera que se pudieran brindar servicios eficientes para todos, sino que más bien se concentraba únicamente en establecer las distintas estructuras. Y claro que todo esto se enfrenta a cuestiones políticas y hay mucha competencia a nivel político. Entonces, las operaciones no están estandarizadas, son muy fragmentadas y el servicio es deficiente y el desempeño de estas instituciones también lo es. Y eso depende del modelo que sigue el Estado para el desarrollo del sector financiero. Pero creo que con la asistencia de instituciones como Rabobank, tratamos de identificar los puntos donde podríamos mejorar la eficiencia en términos operacionales y de liquidez. Entonces, en un sistema cerrado no se podía generar capital suficiente y por lo tanto tuvimos que buscar fuentes externas para resolver los problemas de liquidez y también eh, las cooperativas de ahorro y crédito estaban fragmentadas y era muy difícil buscar un aumento de la eficiencia y una automatización de estas entidades cuando se trata de la prestación de los servicios. Porque ahora los bancos están pasando a ofrecer tecnología móvil a las zonas rurales y las cooperativas de ahorro y crédito no podían competir. Eran deficiencias estructurales y además esto redundaba en una duplicación de esfuerzos. La gobernanza era deficiente, la infraestructura también lo era, y el proceso derivaba en operaciones deficientes y una gama limitada de productos y servicios. Y los productos de ahorro y crédito también tenían deficiencias. A veces veíamos debilidades también desde el punto de vista normativo del regulador. Esos fueron algunos de los principales desafíos que enfrentamos.
Muchas gracias, Brad Haney. Este es un modelo más descentralizado y usted nos ha hablado de los desafíos que enfrentaron que creo que son significativos, pero ATA hizo un gran esfuerzo por abordar esos desafíos. Ahora pasamos al tercer panelista, el señor Enrique Valderrama, de FECOLFIN, Colombia. Estimado Enrique, buen día. Es un placer tenerte en nuestro panel. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de las cooperativas financieras como promotoras de la inclusión financiera rural en Colombia? ¿Y cuáles son los desafíos que las cooperativas financieras enfrentan para ofrecer más productos financieros en las zonas rurales? Muy buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a los organizadores del evento. Quisiera hacer un pequeño espacio para contarles que Colombia es un país supremamente extenso. Tiene 1.141.246 kilómetros, lo que nos muestra la complejidad para prestar servicios en las áreas, en todas las áreas tiene 36.418.910 habitantes. Esto para las dos cifras fundamentales. Entrando a la pregunta, la verdad es que las cooperativas financieras tienen una estructura que les permite afrontar cualquier avance que se pueda hacer en materia de inclusión financiera. El sistema financiero cooperativo tiene unos 1.200 puntos de contacto a nivel nacional y están ubicados en la mayoría de los pueblos. Las composiciones es que hay unas grandes ciudades desarrolladas y el resto son pueblos medianos y pequeños. Allá a todos esos pueblos llegan, a esos poblados, llegan las cooperativas, van donde la banca tradicional no va, abordan los sitios más duros de la geografía colombiana. Lógicamente, somos especialistas en combatir la usura. Aquí en Colombia se dice que la gente la meten capturan los gotagotas, es decir, los usureros y las cooperativas generalmente van a esos sitios, organizan las comunidades y los normalizan para que no caigan en esas circunstancias. Son democráticas y participativas, por lo tanto, la persona que participa de estas actividades, así sea muy humilde y muy campesino, tiene los mismos derechos que los demás en lo que tiene que ver con la democracia participativa de las cooperativas y amén que así se practica. Y siempre las cooperativas han respondido a la crisis. Ustedes bien conocen que Colombia es un país que ha vivido en constante revolución permanente, ha tenido actores armados permanentemente y siempre que ha habido crisis, las cooperativas han estado ahí pendientes, han estado presentes. Como quiero contarles rápidamente que en la época de los conflictos armados, las otras entidades, las bancarias, han corrido en estampida cada que hay un evento grave y las cooperativas han permanecido en columnas como único instrumento financiero de los poblados regionales. Tenemos unos retos muy grandes y es que el gobierno nacional ha dicho que el sector de agropecuario es uno de los motores de desarrollo. Quieren cambiar la estructura de lo que se tiene en Colombia, no depender tanto del petróleo, sino tratar de tener otros ejes. Y este es un eje en el cual el gobierno quiere poner bastante atención y desde luego las cooperativas tenemos que articular con los programas de gobierno en inclusión financiera rural, porque
en la época de pandemia se apropiaron algunos recursos, pero las cooperativas en esa época no tenían una normatividad que le permitiera llegar a la pequeña, mediana y microempresa cuando no eran personas naturales, sino que eran personas jurídicas, porque no lo permitía la legislación. Pero también sabemos que no se puede llegar al campo así, sino que hay que hacer una educación financiera. Eso es fundamental. A la gente no se le puede sobreendeudar y hacer que ellos tengan problemas muy posteriores o posteriores. Hacer una alianza con las formas asociativas, estamos de espaldas, simplemente las cooperativas de ahorro y crédito hacemos la labor de campo, pero no lo hacemos en forma que las formas asociativas utilicen el apalancamiento económico. Hay que vencer las amenazas de los grupos armados al margen de la ley, porque a veces hay dificultades para el ingreso y hay que dar apoyo y asistencia técnica para el acceso y uso de los productos financieros, los productos crediticios. Nosotros estamos prestos, sabemos hacerlo. En Colombia las cooperativas están ubicadas en las ciudades y en las cabeceras municipales, pero como bien se dice, en las ciudades hay una actividad económica de industria, comercio y servicios. En los municipios solo hay la atención al sector agropecuario. O sea que estas entidades tienen la experticia, tienen la capacidad y lo están haciendo. Que no lo están haciendo desde el punto de vista de las de las microfinanzas, desde luego lo han estado haciendo y han estado atendiendo a todos esos sectores rurales durante toda su vida y durante mucho tiempo. Mil gracias, Enrique. Es muy interesante que el papel de las cooperativas financieras en Colombia, que juegan un papel tan importante para la inclusión financiera en Colombia, en la parte rural. Y gracias por contarles la historia. I'm going to turn now to the second question Voy a pasar a la segunda pregunta para Sana. Sana, ¿cuáles son los factores que impulsan su actividad para el futuro? Lo que va a suceder después de la inclusión de las estructuras cooperativas y qué ves para el futuro como estrategia de crecimiento. Y también, ¿qué nos puedes decir sobre actividades como la adopción de tecnología digital, diversificación de productos y educación financiera, que como ya nos dijeron o nos dijo el representante de Colombia, es muy importante para ampliar los servicios en las zonas rurales? Nuestros principales pilares son el in rural areas. crecimiento de la inclusión financiera en las áreas rurales, el consolidar la sostenibilidad financiera de FedInvest, el tener centralidad en el cliente y también tener productos financieros y servicios innovadores para nuestros miembros y clientes. La inclusión financiera. Albania ha hecho buenos avances en los últimos años. Algunos retos permanecen, en particular en cuanto a la inclusión financiera en las zonas rurales. Gran parte de los pagos son en efectivo y solo el 38% de la población está bancarizada. El sector agrícola y la economía rural cuentan con pocos servicios de parte de los servicios financieros, especialmente con respecto a los créditos. Solo el 3% del financiamiento se brinda al sector agrícola, pese a que el sector agrícola genera el 24% del PIB de Albania. FedInvest siempre procura mejorar esto, impulsar el crecimiento, diversificar las fuentes de ingreso, fortalecer la base de capital
También la gestión del riesgo, aumentar la sostenibilidad a la vez que competimos con otras instituciones financieras. Nuestro crecimiento se ve impulsado por nuevos servicios financieros que lanzaremos utilizando diversos canales digitales. La pandemia aceleró la transformación digital de FedInvest, impulsando el uso de herramientas digitales para la prestación de servicios digitales, pagos y comunicaciones con los miembros, además de otras soluciones. Como parte integral de la estrategia de crecimiento de FedInvest, generamos una serie de servicios financieros y no financieros para nuestra membresía. Entre estos están los servicios de pagos de servicios públicos. Empezamos con la electricidad e iremos agregando otros prestadores de servicios públicos. Nosotros seremos el principal prestador de este servicio, también servicios de banca en Internet, trabajando con Oracle. Esto permite pagos en tiempo real de parte de los miembros. Próxima diapositiva, por favor. Interactive Agriculture También Business lanzamos una plataforma de asistencia en línea con aplicaciones para diversos teléfonos inteligentes. También brindamos servicios financieros que están disponibles para todas las familias albanesas, no solo para nuestros miembros. También tenemos otras iniciativas mediante las que brindamos experiencias digitales, conocimiento digital y educación digital a nuestros miembros a través de nuestros servicios. Además, tenemos diversas herramientas que hemos generado y que están disponibles en canales digitales como medios sociales, sitios web. También estamos generando un producto de solicitud de créditos en línea. Hemos generado un nuevo acuerdo con una empresa de tecnología financiera para apuntar tanto a las zonas rurales como urbanas. Next slide, please. Some of key challenges. Próxima diapositiva. ¿Cuáles son algunos de los retos que estamos teniendo en FedInvest? Bueno, estos retos se observan en todos los segmentos. Vemos, por ejemplo, el segmento de las pymes. Queremos ofrecer también pagos eficaces, mejorando la productividad y generando los riesgos y las transacciones financieras, consolidando el posicionamiento financiero y la sostenibilidad de la inclusión. Próxima. Nuestro optimismo se basa en nuestro conocimiento, motivación, los excelentes aliados que tenemos, el uso de múltiples canales, el aumento de la productividad, el generar sinergia entre FedInvest y otros socios. Gracias. Thank you very much, Zana, for this very Muchas comprehensive. gracias, Ana, por esa tan amplia perspectiva y por señalar el impulso en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y los canales digitales como manera de expandir los servicios. Eso es sumamente interesante. Vamos a pasar a Berhane. Berhane mencionó algunos retos para responder al responder la primera pregunta. ¿Cuáles son los productos en curso en este momento en Etiopía que fortalecerían la gobernanza, el servicio al cliente y la gestión de las SACOs, estas cooperativas de ahorro y crédito en Etiopía? ¿Qué proyectos tienen? Y podría hablar acerca de los retos en cuanto a enfrentar el hecho de que tienen más de 21,000 SACO. Muchas de ellas son muy pequeñas, tienen menos de 70 miembros. Gracias. Este reto es complejo. Lo que hicimos fue tener una visión acerca de cómo hacer frente a estas dificultades
Nosotros queríamos tener una institución financiera robusta, con gran gobernanza, con personal capacitado y usando las tecnologías apropiadas, usando procesos estandarizados y con una regulación y supervisión adecuados. Nosotros hemos diseñado un proyecto de fortalecimiento de las capacidades trabajando con servicios y productos. Tenemos diversos productos, especialmente para ayudar a los pequeños productores rurales. Pero nos hemos concentrado más que nada en el fortalecimiento de las capacidades de la SACO. Nosotros estamos trabajando para salvar las brechas que hemos observado en estas instituciones. La otra estrategia que tenemos es dar a la SACO diversas capacidades. Les damos capacitación. Nosotros tratamos de incorporar el uso de nuevas tecnologías, trabajando con la transición digital. Y también estamos trabajando en procesos sistémicos de cambio. Las SACO, como saben, están fuera del sistema financiero, están por fuera del trabajo del Banco Central de Etiopía, están reguladas por una institución por separado. Y esto genera diferencias con respecto a las otras instituciones financieras. Por eso nosotros tratamos de generar un contexto de políticas adecuado para que las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, estas SACO, sean parte del sistema financiero. Además, estamos tratando de generar sinergias para respaldar el trabajo con la Fundación Rabo, en particular el trabajo que estamos haciendo con la Fundación Rabo en pro de la centralización de las labores de la SACO, aprovechando las experiencias de Rabo en distintas partes del mundo, en particular en países africanos. Ellos nos están ayudando a ver cómo centralizar y consolidar estos servicios que se brindan de manera tan fragmentada en la SACO a través de la digitalización. Nosotros nos concentramos también en la distribución de productos, incluso dentro del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de la SACO, este proyecto de centralización de la SACO, de que nos permite tener excelencia operativa. Ya hablé de la digitalización y la estructura organizacional que va a ser tan importante de manera esto para la SACO. Y también lo que tiene que ver con el tema de gobernanza y la capitalización, que es un área crítica en que estamos trabajando, además de lo que tiene que ver con el contexto regulatorio y de supervisión. Todo esto teniendo en cuenta el entorno regulatorio y de supervisión que tenemos en el país. Nosotros tendremos 2 proyectos para abordar estos problemas y retos. Pero podríamos decir que estos 2 proyectos en realidad es un proyecto. Esto tiene que ver con la centralización de los servicios brindados por la SACO a través de la alianza con la Fundación Rabo y la manera en que estamos trabajando. Luego de eso, veremos de qué manera seguir trabajando para centralizar la prestación de servicios. Y pasaremos a una etapa de proyectos pilotos
en las regiones. Después de los pilotos, llevaremos esto a mayor escala y a otras regiones también del país. La digitalización es un elemento crítico aquí que nos permitirá superar los problemas o retos que enfrentan la SACO. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Berhan. Si me permite, me gustaría hacerle una pregunta adicional. Yo sé que ustedes tienen que trabajar con muchísimas SACO, más de 21,000, y muchas de ellas son pequeñas. Usted mencionó esto de centro de servicios centralizados y la digitalización, pero ¿qué ocurre con respecto a la normativa? ¿El Banco Central puede regular a 21,000 pequeñas instituciones financieras de la misma manera en que regulan a los bancos? ¿Tiene algún comentario sobre la regulación de todas estas SACO, que son tantas? Bueno, como mencioné anteriormente, las SOCO no son parte del sistema de instituciones financieras del país. Se las considera como instituciones cuasi financieras. Ellos no son, las SACO no están reguladas por el Banco Central de Etiopía. Las SACO están reguladas por otra agencia. Entonces, con la digitalización, cuando pensamos acerca de la banca y las transacciones, vemos cuál es la diferencia con estas transacciones y los otros servicios de pagos. Es por eso que nosotros estamos trabajando con la Fundación Rabo, estamos viendo cómo desarrollar una política y un contexto normativo adecuados para poder gestionarlas. Luego nosotros presentaremos esto y veremos de qué manera seguir avanzando. Estamos en el proceso de crear un entorno adecuado en este contexto. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora pasamos a la segunda pregunta para Enrique. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los canales más importantes para distribuir productos financieros a la población rural por las cooperativas en Colombia? ¿Y qué retos enfrentan las cooperativas para usar estos canales? Bueno, muchas gracias. Lo primero es enfocarnos como en términos generales del sistema financiero cooperativo, tanto en lo urbano como en lo rural. Durante la pandemia, las cooperativas de ahorro y crédito, en las cooperativas de ahorro y crédito, nace la necesidad de agilizar la digitalización en dispositivos móviles, aplicativos web y por ende, pues los nuevos canales transaccionales. Esto porque el nuevo consumidor financiero es un consumidor totalmente distinto. Miremos que en Colombia, por ejemplo, hay 25 millones ya de billeteras electrónicas. Esto para irme un poquito hacia lo que tenemos que hacer en el campo. Y hay 240 fintechs que están desarrollando aplicativos sobre todo para créditos digitales. Estas 240 fintechs están compitiendo con las cooperativas ahora en la parte urbana y ya están buscando la manera de hacerlo en la parte rural. Las cooperativas han tenido algunos desarrollos de dispositivos móviles en algunas partes de Colombia. Fundamentalmente lo han hecho a través de apoyos de organismos internacionales. Hay, dijéramos, una serie de emprendimientos o como se quiera llamar, que los han hecho pero muy a nivel de algunas cooperativas. Hay por ejemplo, un dispositivo móvil para colocar créditos que se llama Agromóvil, lo mismo
que han hecho algunos marketplaces para juntar el agricultor con los productos que tiene y llevar los productos del campo y ponerlos, conectarlos con el consumidor. Y ha habido muchas cooperativas que han impulsado este fenómeno, esta parte, pero la federación va a tener que juntar todos estos procesos que están separados y tratar de juntarlos en uno para hacer una labor mucho más eficiente y más eficaz. Pero una de las cosas que sí han avanzado positivamente son los corresponsales. Los corresponsales, que lo llaman corresponsales bancarios en Colombia, pero las cooperativas pueden tener esas corresponsalías, lo hacen a través de los establecimientos como tiendas o como negocios pequeños en los corregimientos, en los pueblos, y ahí establecen un corresponsal, que es un dispositivo en el cual las personas pueden transar y está conectado con la cooperativa. Estos corresponsales han aumentado en forma bastante interesante, pero sobre todo en la parte urbana y en las cabeceras municipales. Hay que hacer un gran esfuerzo para que estos corresponsales lleguen hasta las veredas o los sitios donde los campesinos, hasta donde los campesinos puedan salir. Esos dispositivos móviles y los corresponsales han hecho una gran labor en el campo, pero estamos convencidos que los campesinos también tienen un celular y el celular no debe ser solamente para llamar. Y ahí debemos nosotros estar, las cooperativas de ahorro y crédito, desarrollando todos estos elementos que ya están listos en la parte urbana para llevarlos hacia el campo. Ha habido bastantes avances en el tema de los corresponsales digitales. El corresponsal digital es el que va hacia el campo, atiende al campesino, le hace su operación, le entrega su dinero y el campesino no tiene que moverse desde ese sitio. Esos dispositivos móviles han tenido un pequeño problema, y es que la regulación en Colombia no permitía que se tomaran los datos en el dispositivo y sino en línea, inmediatamente se hiciera. Y hay muchos sitios en donde no se tiene internet, a pesar de que en Colombia el cubrimiento de internet es muy bueno, pero en el campo todavía hace falta. Recientemente se expidió una norma que establece que usted puede tomar los datos y puede almacenarlos hasta por un día. Es decir, usted puede salir a la otra parte donde ya hay la conectividad y transmitir eso hacia los demás. Tenemos que vencer, en los retos tenemos que vencer la resistencia al cambio y la desconfianza hacia los nuevos modelos, dijéramos, de electrónicos o digitales en la gente. Debemos generar mucho más confianza en el modelo cooperativo. Hay que hacer una integración tecnológica en todas estas metodologías que están dispersas y juntarlas para tratar de prestar un mejor servicio. Hay que impulsar la educación digital. No solamente la educación, hay que buscar que los campesinos entiendan y sean capaces de colocar en sus aplicativos, como por ejemplo en los teléfonos móviles. Y hay que eliminar barreras que permitan que estos procesos de inclusión financiera sean más aplicables hacia el campo. Es decir, hay que convencer al regulador y al supervisor que es necesario tener unos desarrollos apropiados para llevarlos hacia el campo, para llevar todo lo que tiene que ver con
estos aspectos de mejorar la condición a través de los créditos que hacen las cooperativas en Colombia. Esto es, en términos generales, los desafíos y los retos que tenemos en Colombia. Enrique, gracias por la respuesta. Una cosa es que, como habías dicho, la mayor parte no es por el uso de tecnologías digitales, sino por los corresponsales bancarios, que son los avances en la penetración de las cooperativas en las zonas rurales. ¿Es verdad? Que es mucho más por los corresponsales que las tecnologías digitales. Sí, ha sido más fácil llegar a través de corresponsales que las tecnologías digitales, pero al fin y al cabo el corresponsal también es un corresponsal móvil. Ahora lo están haciendo corresponsales móviles digitales. O sea que ellos se mueven también, establecen también una corresponsalía, porque lo de los corresponsales en Colombia lo que hacen es entregarle a un tercero ese tipo de operación. Y el tercero le responde a la cooperativa, le transmite los datos a la cooperativa y hace las operaciones bajo su responsabilidad desde el punto de vista del, del manejo del dinero, pero esos corresponsales lo hacen a nombre de la cooperativa y lo hacen desde el punto de vista digital. Pero la relación entre el cliente y el corresponsal es tradicional. La relación entre el cliente y la cooperativa, la cooperativa es la que hace la vinculación y es la que le presta todos los servicios, pero la vinculación de ese cliente lo hacen a través del corresponsal, le prestan el servicio a través del corresponsal, pero la cooperativa le da todos los beneficios a lo que tiene derecho un asociado de una cooperativa, que no solamente es el crédito, sino que hay muchos beneficios para él y para la comunidad. Gracias. We are moving now to the Q&A and already we have... Pasamos ahora a preguntas y respuestas y ya tenemos varias preguntas. Una pregunta para Sana. Sana, te pregunto, ¿el entorno regulatorio apoyó la transformación de Fedinvest? ¿Cómo percibiste el proceso y cuál fue el apoyo que les brindaron en esta transformación? ¿Y hay alguna mejora que se puede hacer en el entorno regulatorio? Su micrófono está silenciado. ¿No se le escucha? Sana, ¿no la escuchamos por algún motivo? ¿Ahora me escuchan? De hecho, el Banco de Alemania aprobó una reforma regulatoria que es idéntica para las cooperativas de crédito grandes y las pequeñas. No hay grandes diferencias. Sin embargo, comenzando con el tamaño de la institución, la base de capital, etcétera, ahora el Banco de Alemania nos prefiere para otros servicios, tales como pagos, etcétera. El Banco de Alemania estuvo a favor de la consolidación, pero de hecho no fue decisión de ellos, sino decisión nuestra hacerlo así. ¿Y ve usted algún ámbito en el que se pueda mejorar el entorno regulatorio de cara al futuro, de manera que los pueda ayudar? Sí. El marco regulatorio es relativamente reciente. Es decir, que no prevemos que haya cambios cada año en la normativa, pero
estamos en conversaciones con el Banco de Albania y por el momento no, no hay nada en ciernes. Durante este periodo hemos sostenido conversaciones. El año pasado tuvimos algunos cambios en cuanto a la duración, el vencimiento de los préstamos. Tuvimos que aceptar que los préstamos con un plazo de más de 5 años se consideraran capital. Tuvimos algunos cambios el año pasado y también hubo cambios en el área de los pagos. Otra pregunta que ha llegado para usted en el campo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las instituciones cooperativas financieras en comparación con la banca comercial, por ejemplo? Las cooperativas financieras son más fáciles de organizar en las zonas rurales, lo que significa que las instituciones cooperativas financieras disminuyen el costo de las operaciones de tipo financiero, porque en el agro en Albania las granjas son pequeñas, las distancias son más bien grandes y como sucede en otros lugares, los bancos quedan lejos de los prestatarios, lo que significa que las cooperativas financieras pueden reducir el costo de la actividad financiera con el aporte de los miembros, los líderes rurales, etcétera. Yo creo que esa es una de las razones. Los miembros participan en la toma de todas las decisiones, lo que significa que pueden influenciar en las decisiones que se toman sobre productos, servicios, sobre todas las decisiones que se toman allí. Las instituciones financieras, por cierto, no, no apuntan a la rentabilidad. El capital va más lentamente con estas instituciones. Eso significa que si bien hay inversiones, nosotros estamos obligados a tomarnos más tiempo, etcétera. Para mí, esa es una de las desventajas de las cooperativas. Tengo otra pregunta complementaria. ¿Ve competencia de parte de las fintech? En nuestro contexto, por el momento, no vemos eso. Estamos tratando de avanzar con rapidez nosotros mismos y por el momento lo que hacemos está al mismo nivel que lo que hacen los bancos comerciales. Muchas gracias. Enrique, una pregunta para ti. En- Mencionaste una penetración alta de fintechs en Colombia, en las zonas rurales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que esas fintechs tienen vis-a-vis las cooperativas? Bueno, como les comenté en la cápita anterior, en Colombia hay un desarrollo grandísimo de fintech. 240 fintech están en este momento ofreciendo créditos
y están ofreciendo créditos de muy bajo monto. Y esos créditos que están ofreciendo de bajo monto, por ahora están muy situados en la parte urbana, sobre todo atendiendo a poblaciones muy pequeñas. Te atienden un crédito en 5 minutos. Es decir, se quita todo lo que tiene que ver con el manejo de, de los riesgos, que lo hacen a través pues, de la información que tienen, pero lo hacen rápidamente. Estas fintech que hay muy pocas en el campo. Es decir, no están todavía ofreciendo en el campo porque en la ciudad es mucho más atractivo para ellos. Pero las cooperativas deben sustituir exactamente esa parte. Y eso, a la luz de la realidad, ¿en qué se basa? Se basa es que ellos tienen una, una data muy importante, compran bases de datos, te conocen realmente lo que tú haces, cómo es tu comportamiento y en el aplicativo le colocan unos parámetros para medirte y en 5 minutos te dicen exactamente si eres apto o no para prestar. Y como son pequeñas cantidades, también pues corren muy poco riesgo en ese sentido. Esas 20, las que te mencioné, hay unas 2 o 3, pero que han sido desarrolladas, una por un organismo internacional, está al servicio de una entidad que se llama Finagro, que es del gobierno, se las colocan gratuitamente a las cooperativas o a las entidades que quieran hacer ese tipo de operación. Y hay otras de propiedad de las cooperativas, como es Agromóvil, una de las cooperativas más grandes de Colombia, que está incursionando en el tema del sector agrario y sobre todo en el pequeño agricultor. Las fintech no se puede tomar como una competencia, sino que, por ejemplo, los bancos lo que hacen es que hacen alianzas estratégicas con esas fintech y las ponen a trabajar para ellos. Y exactamente muchas desarrollan esas actividades es con recursos o bien con recursos de inversionistas nacionales o extranjeros o con recursos propios. Gracias, Enrique. I have a question, Tengo una pregunta para Berhan. Berhan habló acerca de que las SACO en Etiopía están reguladas por otra entidad, no el Banco Central, y dijo que este era uno de los retos que enfrentaban las SACO. Sin embargo, es un poco difícil entender, dado que las SACO y las cooperativas son distintas de los bancos comerciales. ¿En qué sentido ve problemas con el hecho de que las SACO son reguladas por esta otra entidad? Gracias. En primer lugar, las SACO no son consideradas como instituciones financieras. Son consideradas simplemente como cooperativas en nuestro país. No tenemos una normativa o una ley específica para la SACO. Nosotros tenemos estas cooperativas agrícolas, pero no hay mucho conocimiento en el área. Podríamos pensar entonces que es muy difícil regularlas a nivel nacional teniendo 21,000 SACO en el país. Por eso es necesario contar con una categorización o clasificación mediante la cual las SACO puedan quedar dentro de la normativa. Al hacer esto,
Podríamos pensar en crear una institución especializada. Tomemos, por ejemplo, a Kenia, donde tienen una institución especializada para regular, donde no tienen una institución central para regular la SACO, sino que es el Banco Central el que se ocupa de ello. Nosotros también podríamos pensar en otros ejemplos, por ejemplo, cómo trabajar con el Banco Nacional de Etiopía. El Banco Nacional tiene un departamento separado para las instituciones de microfinanciamiento. Podríamos generar un departamento separado para la SACO. No para las 21,000, pero sí para algunas escogidas, teniendo en cuenta tal vez el tamaño de la membresía para que cuadren dentro de la normativa. Eso podría hacerse. O podríamos pensar en otra opción. Por eso estamos trabajando en este sentido. Estamos pensando en esta área para ver de qué manera generar una política o contexto jurídico adecuado. Pero con las circunstancias actuales va a ser muy difícil considerarlas como instituciones financieras plenas regidas por la normativa del Banco Central. Tenemos que tener en cuenta que tenemos diversas cooperativas y habría que considerar por separado las agrícolas. Gracias. Gracias, Berhan. También me gustaría recordar a la audiencia que tendrán un panel específico que se va a concentrar en la normativa para estas cooperativas. Y muchas de estas preguntas van a ser tratadas en ese panel, pero veo que Sana levantó la mano. Sana, adelante. Sí, adelante, Sana. Con respecto a las ventajas y desventajas, ¿podría repetir la pregunta, Panos? Son las ventajas y desventajas de las cooperativas con respecto a los bancos comerciales y otras instituciones financieras, pero usted ya respondió esa pregunta en una intervención anterior. Dado que tiene el micrófono abierto, le voy a hacer otra pregunta sobre la educación financiera. Usted dijo que también están trabajando en estos a partir de los teléfonos celulares, pero ¿han pensado en otras áreas para mejorar la educación financiera de los miembros de las cooperativas? Hemos hecho mucho para la educación financiera durante estos últimos 2, 3 años porque recibimos el apoyo de JICA, la agencia japonesa. Con este respaldo generamos materiales relativos a préstamos, depósitos, material que explica cómo utilizar los canales digitales, cómo usar productos digitales. Y algo muy importante fue un centro físico que creamos, pero que también está en línea. Este centro está dedicado a la educación financiera, capacitación, charlas con expertos, etc. Cuando habla acerca de las... ¿Usted se refiere a las tecnologías para la agricultura o el financiamiento? Ambas. Los ayudamos a crear un plan de negocios y también los ayudamos con nuevas tecnologías
con la participación de expertos en esta plataforma. Nosotros vemos que las personas realmente están usando estos recursos. Las personas nos preguntan y tienen interés en participar en estas discusiones, hacen preguntas, proposal for improvement, etc. también hacen propuestas sobre cosas que podrían mejorarse, etcétera. Muchas gracias. Perhan, ¿tiene algún comentario acerca de la labor de ATA para la educación financiera rural? ¿Podría hablar algunas de las actividades que hacen para la educación financiera en las zonas rurales? Gracias. Con respecto a la educación financiera, tenemos un departamento que se ocupa de los servicios financieros y ahí trabajamos con nuestro proyecto de fortalecimiento de las capacidades. Tenemos un proyecto adicional y lo que hacemos es brindar esta información a la SACO y a las instituciones de microfinanciamiento. Inicialmente estuvo diseñado con un sistema estructurado. Esto era muy fragmentado en un comienzo y no estaba sistematizado, pero en este momento estamos llegando al 90% de la SACO. Antes era un sistema manual, pero ahora hemos logrado hacerlo de manera virtual. Nosotros trabajamos con estos productores agrícolas que reciben estos recursos. Vemos la SACO, también las instituciones de microfinanciamiento que están recibiendo todo este material a través de canales electrónicos. Y además de eso, los programas de educación financiera siguen en curso y de esa forma los pequeños agricultores reciben educación con estos programas y fuera de nuestro departamento hay un servicio de extensión agrícola que tiene también algunas actividades en este sentido. Creo que hace poco lanzaron un sistema de educación financiera completo y nuestro equipo contribuyó con algunas de las iniciativas de esa plataforma, ofreciendo educación en cuanto al crédito y seguros y otros productos. O sea que esos son los programas de educación financiera que están en curso y por eso los miembros de las cooperativas de ahorro y crédito se pueden concentrar en la educación financiera, pero también hemos desarrollado otros módulos de capacitación y tenemos personal de promoción a nivel regional que impulsa estos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, Berhan. ¿Puede mencionar algunas actividades de parte de FECOLFIN para la educación financiera de los clientes en las zonas rurales? ¿Hay algunas iniciativas? Sí, efectivamente estamos organizando con las cooperativas la posibilidad de establecer unas capacitaciones con los campesinos, la gente del campo,
de manera que sea muy fácil de entender por parte de ellos. Las campañas van orientadas en primer lugar a aquello que tiene que ver con el manejo del dinero. Y es que uno encuentra en el campo que la gente dice no tener con qué, pero gastan en cosas inoficiosas y no saben manejar el dinero. Entonces es enseñarles a manejar el dinero y no simplemente buscar la, la posibilidad de colocar un crédito, sino de colocar el crédito, pero que un crédito responsable, que la gente sepa hasta dónde puede, hasta dónde está su capacidad para utilizar el crédito para que sea cumplidor con la entidad cooperativa que le presta los servicios. Pero además, en ese orden también es necesario hacer una gran ofensiva de educación para enseñarles todo lo que tiene que ver con los medios digitales y lograr que ellos definitivamente mm, quiten el miedo, quiten la desconfianza hacia los dispositivos, hacia la manera de hacerlo virtualmente. Yo creo que una de las cosas que ha favorecido una tarea que pudiéramos hacer de educación y impulso en el campo tiene que ver con la pandemia. La pandemia cambió a las personas y las cambió por pura necesidad, pero no solamente cambió a la persona en el sector urbano, también cambió a la persona en el sector rural, porque ellos también tuvieron que tener el encierro de la pandemia, de no salir, y tuvieron que aprender a utilizar los medios digitales. Eh, Imagínense ustedes que en Colombia, en la época de pandemia, en el año 2020, eh, 2.600.000 personas utilizaron un nuevo producto financiero. Es decir, 2.600.000 personas tuvieron que aprender a manejar el Internet o algo para transar y lo pudieron hacer. Entonces, esto también es importante llevarlo hacia el campo. Eh, Vamos a hacer unas tareas bastante importantes para dos elementos fundamentales. Uno, que aprendan a manejar todos estos eh, elementos digitales. Y lo otro tiene que ver con el ahorro. Si no les enseñamos a la gente a ahorrar, así sea pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades, nunca van a tener una libertad financiera. Y el campesino es el que más lo necesita. Y así tenga pocos recursos, hay que enseñarle que puede ahorrar. Entonces vamos a hacer unas campañas, tanto desde el punto de vista de educación financiera, sino también que también está incluido la parte del ahorro para esos sectores del campo. Gracias, Enrique. Me alegro mucho que tú mencionaste este importante tema. Estamos enfocados muchas veces en la parte del crédito y nos olvida la parte de ahorro que es tan importante, particularmente para gente de pocos recursos. El ahorro es el primer servicio financiero que necesitan y algunas veces mucho más que el crédito. Entonces es muy importante destacar la importancia del ahorro. We are coming towards the end of the session and Estamos llegando al final de la sesión y no veo más preguntas, quería preguntar a los oradores si quieren hacer alguna declaración, algunas palabras de clausura, sus pensamientos finales sobre la base de lo que hemos escuchado. Pueden hacer comentarios sobre lo dicho por otros panelistas en caso de que quieran decir algo antes de concluir. Comencemos con Sana. Muy bien.
Las cooperativas financieras, crear y administrar estas cooperativas no es una tarea fácil. Hay muchos retos. Hay que tomar en cuenta los intereses de todas las personas que tienen que estar representados en la institución, pero realmente es satisfactorio. Y después de algunos años uno ve que estas cooperativas se pueden volver instituciones consolidadas y no, como pensamos en un comienzo, no pueden ser únicamente instituciones pequeñas, pueden ser instituciones de gran tamaño que ofrecen una variedad de productos y servicios y que pueden mirar hacia el futuro. Entonces, somos optimistas en este campo. Muchas gracias, Berhan. ¿Algún último comentario, alguna idea final, particularmente en relación con la visión en Etiopía? ¿Dónde crees que las cooperativas financieras o cuál es el rumbo que van a tomar las cooperativas financieras en Etiopía? Muchas gracias. En primer lugar, hay que considerar que las SACOs forman parte integral de las instituciones financieras. Deben integrarse con las instituciones financieras, ser eficientes y no considerarlas únicamente como un medio para la prestación de servicios. La prestación de servicios debe venir acompañada de servicios competentes y eficientes, o sea que las SACOs deben ser parte integral del sistema financiero del país. Además, deben tener una oportunidad en igualdad de condiciones para desarrollarse. No deben considerarse únicamente instituciones con base en la comunidad, sino más bien se les debe dar la oportunidad de desarrollarse con las tecnologías actuales, particularmente mediante el uso de la tecnología digital. De lo contrario, el que estas cooperativas de ahorro y créditos estén fragmentadas, fraccionadas, no puede dar lugar al cambio que se necesita, mejorar el acceso al crédito, el acceso a servicios financieros. O sea que tenemos que trabajar en esto de la digitalización y debemos crear un entorno de cooperación en todos los ambientes para el desarrollo de estas SACOs. eh, y, y creo que si lo hacemos así tendremos buenas oportunidades. Si fortalecemos y transformamos las cooperativas de ahorro y crédito, eso nos dará grandes oportunidades para crear instituciones financieras muy competitivas que puedan brindar buenos servicios a sus miembros, que los miembros puedan recibir servicios de buena calidad de las SACOs. Gracias. Ahora pasamos a Enrique. Enrique, ¿hay algunas últimas palabras sobre el papel de las cooperativas financieras en la inclusión financiera rural? Particularmente, ¿hay algo que puedes aconsejar a otros países bajo las experiencias de Colombia? Sí, muy interesante. La situación, lo primero que quiero decir es que para poder competir en un mercado todos los días más difícil y donde tenemos grandes jugadores, lo primero es tener unas cooperativas sanas, unas cooperativas que generen confianza. Y esas cooperativas tienen que tener unos parámetros fundamentales que son las disciplinas financieras, el buen gobierno cooperativo, el buen gobierno cooperativo y desde luego las cooperativas deben
orientarse o deben eh, avanzar en el tema de la digitalización para poder darle servicios y comodidades a los asociados. Si nosotros generamos unas organizaciones bajo ciertos parámetros, generamos confianza. Y si generamos confianza, la gente va a acudir a nosotros porque al fin y al cabo estamos jugando un papel importante en la economía social de todos los países. Somos un instrumento válido para combatir la desigualdad y la pobreza y desde luego somos entidades que sabemos hacer otra economía, una economía totalmente distinta a las demás y por lo tanto tenemos un sitial importante hoy en todos los países del mundo. De manera que con organizaciones serias, con organizaciones bien manejadas, con un manejo financiero ordenado, que no causemos ningún siniestro y que mostremos que somos sólidos, vamos a crecer en el mundo y vamos a prestar un servicio a la comunidad que tanto lo necesita. Muchas gracias, Enrique. We got exactly 1 minute to spare. Nos queda un minuto antes del final. Muchas gracias a los panelistas por estas excelentes observaciones y respuestas y también por plantear algunos temas muy importantes relacionados con la sostenibilidad financiera, la gobernanza de las cooperativas, las inversiones en tecnología para el futuro y también la consolidación que se está dando en algunos sitios como en Albania, la exitosa consolidación que hubo allí y también las normas y reglamentos que se van a discutir en otro panel también. Muchísimas gracias a todos los panelistas y gracias al público por su excelente participación y buenas preguntas. Muchas gracias.